la primera de las preguntas. Esta sería, ¿cómo cree usted que podría estar influyendo la falta de modelos sanos de ministerio entregados y dedicados, como lo ha descrito, para que los candidatos al ministerio prefieran otro tipo de actividades, como pues dedicarse a las redes, cargos administrativos, académicos o terapéuticos? ¿Cómo cree usted que puede influir esa falta de modelos saludables si fuera un factor? Adelante, pastor. Gracias, pastor. Es una situación muy puntual. La pregunta nos lleva al terreno de la confrontación con la realidad. Tenemos que reconocer que nos es difícil encontrar pastores de la tercera edad que sean mentores de pastores jóvenes. No tengo una respuesta concreta y específica de por qué pasa esto, pero la realidad es que está pasando. Pastores jóvenes no necesariamente están tratando de encontrar el apoyo en un modelo de pastor al cual han observado. Si nosotros vemos la epístola del apóstol San Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, busca a hombres fieles que sean también hombres idóneos para el ministerio. Realmente estamos viviendo una crisis de vocación. Ahora, cuando hay más seminarios, me he preguntado y me ha preocupado si en algunas circunstancias lo que ha detonado que haya cierta respuesta para acudir a un seminario sea la dignidad que parece ofrecer el ser pastor, por encima de permanecer en una región rural siendo agricultor o ejidatario. ¿Qué prefiero ser? Si logré terminar el telebachillerato y ya no veo más posibilidades y soy cristiano, ¿y cuál es mi futuro? ¿Qué es lo que sigue? Tenemos que reconocer que hay un gran reto para nosotros, particularmente los que somos pastores mayores, los que tenemos una carrera desempeñada en el ministerio. ¿Qué es lo que testificamos? ¿Qué es lo que reflejamos? ¿Qué es lo que estamos dando a ver, demostrando? También creo que en alguna forma es desalentador, en cierta manera, el descrédito de las instituciones. Caminamos hacia un proceso cultural de descrédito de todas las instituciones. Esta es la corriente del relativismo que no considera respetable nada de lo que tiene una apariencia institucional, cualquiera que sea la institución, incluida la iglesia. Así que pensar en el pastorado para algunos es de alguna manera reconocer que voy a estar sirviendo a una institución que está hecha por hombres, y eso por el mismo hecho de ser institución y por el mismo hecho de ser constituida por hombres ya representa una especie de descrédito. Y no necesariamente tiene que ser así. Creo que como iglesia debiéramos promover las vocaciones para el ministerio. En alguna manera podemos reconocer que hay ministerios que aún no han sido plenamente reconocidos, como el Ministerio de Educación en la especialidad de la educación, o el Ministerio de la Música, por ejemplo. Hay todavía un vacío en estas áreas. Entonces creo que sí tenemos una deuda en este aspecto. Quizá los pastores mayores, los pastores más viejos
y los pastores con más experiencia debiéramos encontrar una forma. Cuento la experiencia como testimonio de una conclusión a la que ha llegado nuestro presbiterio. Nuestro presbiterio tomó el acuerdo de que cada pastor que sea ordenado deberá tener un mentor mayor que lo acompañe, como un consejero que el presbiterio puede designar o que el mismo ordenado, pastor recién ordenado, puede elegir. A mí me parece una cosa hermosa que además puede ser de grande bendición. Creo que esa sería la respuesta y creo que eso plantearía ciertas alternativas. Muchas gracias, pastor. Muy bonita respuesta. Hay otra pregunta. ¿Cómo define el éxito en el pastorado? Ya ve que es una palabra que se usa mucho y que es una inercia también que arrastra. Cualquier libro que compres te va a hablar de eso. Y por supuesto, estamos en el mundo, ¿no? ¿Cómo define el éxito en el pastorado? O el fracaso también, o la mediocridad, porque siempre hay ciertos parámetros para medir. Gracias, pastor. Pastor Reimer, esa es una pregunta muy pertinente. Fíjese que yo creo que desafortunadamente le hemos dado tanta importancia no solamente a las ideologías de liderazgo y a la escuela de alta excelencia de administración y de gerencia aplicadas al ministerio, que queremos evaluar el ministerio en base a eso. Es tan desafortunado eso. Yo creo que debiéramos preguntarnos, ¿cómo puedo medir el éxito de mi ministerio? Y la pregunta debiera ser formulada también desde este otro ángulo. ¿Cuánto mi ministerio refleja la naturaleza y el carácter de Cristo? ¿Cuánto de mi ministerio refleja la vocación de Cristo? ¿Cuánto de mi ministerio refleja el verdadero sentido de llamado para el cual Cristo me trajo? Y si estamos conscientes de lo que esto implica, el pastor es un siervo de Dios. Es un siervo de Dios que no debe medirse en pesos y centavos, que no debe medirse en estadísticas de números de personas que están asistiendo a la iglesia. Es interesante el ejemplo que voy a compartir. Recuerdo que alguna vez mi esposa y yo, siendo alumnos del seminario, asistimos a en esa ocasión habría una conferencia con el doctor Billy Graham en la Ciudad de México. Y claro que la idea que uno tiene de Billy Graham es el predicador de multitudes, el hombre que logró llegar a millones de personas. Y sin embargo, cuando estuvimos en ese momento, a la hora que el doctor Billy Graham tomó la palabra para iniciar su conferencia, y era una conferencia para predicadores y pastores, dijo: quiero decirles que la mayoría de ustedes tiene la idea de que Billy Graham ha predicado frente a millones de personas. Pero debo ser honesto con ustedes y decirles que realmente en un acto de integridad debería decir que he predicado a más sillas vacías que a personas. Aunque a esas no se les han tomado fotos nunca. Así que, hermanos, las iglesias pueden estar más o menos llenas. ¿Saben cuánta tristeza y cuánta frustración pudieran estar experimentando con siervos pastores que después de la pandemia no han visto volver al templo ni siquiera un tercio de su membresía? No han podido ver a su iglesia congregada completamente. Algunos de ellos han pagado un alto costo por esta circunstancia tan adversa, porque esto ha implicado que la iglesia no ha podido completar su sostenimiento. Así que, ¿cómo podemos medir el éxito? ¿Cuánto has podido perseverar a pesar de todas estas circunstancias adversas en responder al llamado de Cristo, diciéndole: heme aquí, Señor, heme aquí? Ahí está tu éxito. Esa es la manera más
justa y escritural de medir el éxito en el ministerio. Muchas gracias, Pastor Ricardo, por esta clara respuesta que podríamos también complementar o apuntalar en su comentario y opinión, que el éxito ministerial entonces no se mide en los números, sino se mide en la dedicación y en la perseverancia, para animarnos a que ese sea nuestro enfoque, sea la dedicación, la perseverancia y, por supuesto, agregando, por lo que usted ha compartido, el buen testimonio y ejemplo que demos nosotros como tanto creyentes, pero también como siervos de Jesucristo. Y hay una pregunta más que hace Mauricio Vidaurri y pregunta lo siguiente: ¿es válido que un creyente estudie teología aún sin tener el llamamiento al pastorado? Esa es la pregunta que tiene. A ver si tienes su opinión, pastor, para compartir. Gracias. Claro que sí, es válido. De hecho, no solamente es válido, yo diría es deseable que los creyentes, miembros de la iglesia, se interesen y se sientan motivados a adentrarse en las páginas y en los volúmenes de la teología seria, que escudriñen y que conozcan, que sepan distinguir la sana doctrina, que sepan reconocer la teología que identifica a nuestra herencia reformada. Esto, por supuesto, que es no solamente válido, sino es apreciable en gran manera. Por supuesto, estamos hablando de miembros de la iglesia que eventualmente no se dedicarán al ministerio, pero eso no significa que no sean de bendición como miembros de la iglesia, desempeñándose en diversos ministerios que no son única y exclusivamente el ministerio pastoral. Pueden compartir la palabra, pueden enseñar, pueden guiar grupos de estudio bíblico, pueden ser de gran bendición para apoyar en el ministerio a quienes están buscando guiar a la iglesia en la verdad bíblica, en la verdad de la sana doctrina. Entonces, no solamente es deseable, es encomiable, y eso necesariamente tendría que ser diferenciado de que si no tiene una aspiración ministerial, entonces la puntual intención, la clara intención es meramente formativa, es educativa, es de carácter didáctico. Así que qué bueno que alguien en la iglesia se interese por eso. Y no es extraño encontrar miembros de la iglesia sinceramente interesados en conocer la doctrina reformada. Muchas gracias, pastor. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué hacer como pastor para estar en contexto sin traicionar mi vocación o a aquel que me llamó? La pregunta va por esta razón. Se habla siempre o pretendemos siempre estar a la vanguardia. Tratamos de entender nuestro contexto y responder a ese contexto, ¿no? La pandemia, por ejemplo, nos orilló a usar estos medios que en años anteriores pues era satanizado por algunos pastores, ¿no? Hasta habían conferencias de la iglesia virtual, se terminó la iglesia, cosas como esas, pero ya esos tuvieron que cambiar de opinión. Bueno, pero existe también eso, ¿no? También está el otro lado, ¿no? El que dice nosotros hay que volver a la senda antigua, somos conservadores, no sé, cosas como esas, ¿no? ¿Qué hacer como pastor, como líder para estar en contexto y digamos a la vanguardia sin traicionar nuestra vocación o aquel que nos llamó? Gracias, pastor. Claro que sí, pastor Reimer, entiendo perfectamente el sentido de la pregunta. Quiero referirme a ese concepto de contexto, porque es un asunto muy actual y es un asunto muy que se aborda ahora con mucha frecuencia. Y luego lo aplicaré a esta circunstancia de los medios y de la comunicación virtual. Se habla de predicación contextual, se habla de teología contextual, se habla de pastoral contextual, se habla de una comunión y de una
adoración contextual, de una liturgia contextual. Pero el sentido de lo contextual, aplicado a la exposición, al estudio de la palabra, al pensamiento, al estudio y enseñanza de la teología, al igual que a la labor pastoral y a la experiencia de comunión y de adoración de la iglesia, no significa poderle decir a cada quien, no significa poderle decir a cada quien lo que quiere oír con un aparente sustento bíblico o con un aparente sustento escritural, revestido de un barniz evangélico o doctrinal, sino todo esto significa lo que la palabra inerrante e infalible de Dios nos declara como su verdad, como su voluntad revelada, como el orden de Dios para la sociedad y para el mundo, dicha en el contexto, que significa hacerlo de manera comprensible para cada uno en su circunstancia. Así que la mayor tragedia de un pastor, de un siervo de Dios, es vivir anhelando tener la aprobación y el agrado de todos a su alrededor. No estamos transmitiendo para estar a la moda. Esa es la realidad. No estamos transmitiendo para convertirnos en youtubers. No estamos transmitiendo para ser tiktokers. No estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo y estamos haciendo todo esto porque las circunstancias nos han empujado allí. Y no estamos haciéndolo en la intención de legitimar algo que antes había sido deslegitimado o descalificado, sino estamos haciéndolo en cierta forma porque Dios nos ha empujado a entender que también estos son canales en donde Cristo tiene que ser predicado. Y por lo tanto nosotros tenemos que ir haciendo uso de las herramientas que hay en nuestro entorno y contextualizar nuestra proclamación, que no significa decirle a cada quien lo que quiere oír, sino decirlo de una manera que todos los que nos escuchen puedan entenderlo en su propio lenguaje. Excelente, pastor. Gracias por ese comentario tan acertado y necesario tenerlo presente. Y tal vez complementando un poco una pregunta más que tiene que ver con qué recomendaciones le daría a los jóvenes ministros o a los candidatos que están estudiando en el seminario o recién egresados, qué recomendaciones les daría para, por un lado, la relación que deben tener con el contacto en las redes sociales, que son de gran influencia entre la juventud actualmente y, como se ha dicho, no estamos exentos, pero especialmente los jóvenes pueden ser bastante vulnerables en la relación e influencia que se tiene con las redes. Y por otro lado, para que busquen modelos adecuados para seguir en su ministerio. Entonces, eso es lo que pondría a su consideración. ¿Qué recomendaciones podría darle a los jóvenes ministros o a los candidatos al ministerio, pastor, por favor? Gracias, pastor. Es una gran oportunidad para hablar a los aspirantes, incluso a los alumnos de nuestro seminario y a los candidatos al santo ministerio. En primer lugar, asegúrense de usar con la misma integridad y responsabilidad, con el mismo sentido de celo por la palabra de Dios, con que usan el púlpito, las redes sociales, cualquiera que sea. Que la persona que se para en el púlpito el domingo para exponer la palabra de Dios sea exactamente el reflejo que se vea en la persona
que publica cuando no es domingo y cuando no está predicando. Usen las redes. Úsenlas para proclamar el Evangelio de Jesucristo. No se dejen usar por las redes. No caigan en el juego de convertirse en uno más de la pieza de las masas que se juega en esa cancha. Esa sería quizá una palabra de orientación en cuanto a las redes sociales. Pero en cuanto a la figura de un pastor, en cuanto a la manera en que un pastor joven o un pastor en ciernes, un pastor en formación, puede encontrarse con un mayor respaldo, yo ampliamente le recomendaría: busca a un mentor que te sea un confidente confiable, un hombre de Dios o una mujer de Dios que pueda escucharte y que tenga contigo la misma compasión que Cristo tuvo con Pedro, que tenga contigo la misma consideración que el Señor tuvo con su siervo, el apóstol Pedro, y que te escuche como un pastor mayor, como un pastor consejero, que sea una voz que puedas honrar con autoridad y que puedas respetar desde la autoridad que le asignas como un consejero personal e íntimo. Y creo que eso puede ser una medida de gran bendición para cualquier pastor en formación. Gracias, pastor, por la respuesta. Hay una última pregunta, creo, a ver si no sale alguna otra, pero justamente está relacionado con esto que acaba de decir respecto a la formación ministerial. Pregunta Torre Fuerte Bolívar si un pastor podría estudiar una carrera profesional. ¿Qué tan recomendable sería hacer que el pastor pueda estudiar una carrera profesional, como generalmente en algunas ocasiones lo hemos visto? Su opinión, por favor, pastor. Yo creo que nada se opone en el ministerio a que un pastor siga formándose. En mi experiencia, amados hermanos, en mi experiencia he observado que un pastor que tiene más de una posibilidad de desempeñarse, además del pastorado, es posible que tendrá recurrentemente la tentación de dejar el ministerio para dedicarse a algo que le represente una mayor certidumbre, particularmente en los aspectos de economía, en los aspectos de bienestar. ¿Por qué razón? Porque si estudia Derecho o estudia Arquitectura o estudia Filosofía y Letras para ser un catedrático o cualquier otra carrera, pues podrá desempeñarse sin tener la observación de la iglesia. Pero un pastor permanentemente vivirá bajo la observación de la iglesia, porque el apóstol Pablo mismo lo dice: somos espectáculo al mundo. Nuestro testimonio es importante a los ojos de la iglesia. Por lo tanto, no hay nada que se oponga. De hecho, hay un reconocimiento a pastores que se desempeñan parcialmente en el ejercicio de su ministerio con un ministerio bivocacional, que quiere decir que dedican una parte de su tiempo a una profesión secular y otra parte de su tiempo al ministerio pastoral. Así que nada se opone, pero hay que estar conscientes de esa realidad. Adelante, pastor Reimer, ¿tienes alguna otra pregunta? Pues no tengo otra pregunta. Se agotaron las preguntas. Gracias. Excelente. Muchas gracias, pastor.
Excelente, muchas gracias. Entonces, Pastor Ricardo, aprovechando que tenemos unos minutos más y tiene usted oportunidad, ¿podría aprovechar para compartirnos algo sobre información sobre su ministerio que ha realizado junto con su esposa de mentoría pastoral, por si alguien desea recurrir a ese servicio y cómo podría contactarlo? Por favor, Pastor. Claro que sí, gracias, pastor, por la oportunidad. En realidad es un ministerio que mi esposa y yo fundamos hace bastantes años ya y que nos ha permitido desempeñar una labor de consejería, una discreta labor de consejería entre pastores, particularmente con siervos jóvenes, más jóvenes que nosotros. También a lo largo del tiempo hemos observado que cuando hay ciertos conflictos en grupos o congregaciones o en iglesias, a veces hace falta tener la opinión de un tercero que sea absolutamente neutral y ajeno a la circunstancia. No el cuerpo eclesiástico, sino una especie de consultoría externa. Y hemos tenido la oportunidad de intervenir en circunstancias como esas a través del Ministerio de Mentoría Pastoral. La consejería ha sido completamente en privado y absolutamente sin costo. Nunca hemos percibido un recurso por este ministerio. Dios nos ha permitido acoger en nuestra casa a matrimonios pastorales, a familias de oficiales de la iglesia, a miembros de la iglesia, y lo hemos hecho cuando han tocado a nuestra puerta en el interés de encontrar consejo en la palabra y soporte espiritual. Y ha sido de grande bendición. Nos alegra poderlo haber hecho y queremos decirles que también una de las cosas que hemos hecho es que cada año buscamos la manera de bendecir en estas fechas a familias de pastores que están en circunstancias de desventaja en el desempeño de su ministerio, en el ministerio activo, pero que no tienen los recursos, sus iglesias o las congregaciones en donde están desempeñándose, no tienen los medios para poder tener una gratificación para el pastor o para darle al pastor una oportunidad de una cena digna o de una oportunidad de celebrar con su familia. Entonces cada año recogemos una ofrenda y algunas familias que nos apoyan nos permiten hacer llegar hasta estos pastores la ayuda que destinan para este propósito. Son algunas cosas que hacemos y con ese propósito nuestro Ministerio de Mentoría Pastoral se ha desarrollado. Estamos a la orden de quien esté interesado en contactarnos. Pueden hacerlo a través de Messenger y también lo pueden hacer a través de nuestras líneas telefónicas o a través de Facebook directamente y lo haremos con mucho gusto. Si nos hacen llegar a través de Messenger sus correos o teléfono, les responderemos con mucho gusto. Estamos a sus órdenes y agradecemos la oportunidad de compartir acerca de esto. Casi nunca hablamos de este ministerio porque no es algo de lo cual quisiéramos hacer una promoción publicitaria, pero agradecemos la oportunidad porque de alguna manera se conoce que pastores podemos ser mentores de otros y de bendición en las vidas de otros. Y Dios nos ha permitido experimentar el ser esto así para la gloria de su nombre. Muchas gracias, Pastor, por ponernos este ejemplo de preocuparnos los unos por los otros y al mismo tiempo este ejemplo de humildad, sabiendo que lo que hacemos pues es para servir al Señor, para su gloria, no para nuestra propia gloria y reconocimiento, pero aún así le reconocemos, Pastor, por esta dedicación que ha tenido, tanto con este ministerio en su iglesia y ahora también al compartir esta enseñanza desde su conocimiento y experiencia que ha sido muy enriquecedora y esperamos que así se pueda aprovechar también ese ministerio que usted desempeña y continúen adelante y sean de gran bendición para la obra del Señor. Y reitero a nombre del Seminario Teológico Presbiteriano de México, Pastor, nuestra gratitud por su participación en esta noche, por dedicarnos este tiempo de manera desinteresada
estando seguros que el Señor le ha de bendecir también, le seguirá utilizando con su palabra y con su enseñanza en todo lugar donde se presente, y también, por supuesto, pues aquí entre nosotros en este tipo de actividades y en su participación como parte del Consejo del Seminario. Su participación ha de ser de mucha bendición. Muchas gracias, pastor. No sé si quiere dar una última palabra para que vayamos despidiendo a nuestro público. Muchísimas gracias, pastor. Dios me ha permitido este privilegio tan grande, lo agradezco enormemente. Gracias, pastor Iván Efraín Adame, pastor Reimer, por darnos el espacio en el privilegio que el seminario representa. Me siento muy honrado por la bendición. Tanto mi esposa como yo somos exalumnos del seminario. Damos gloria a Dios por ese gozo y esa satisfacción enorme. Muchas gracias.